¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto volver a compartir en esta ocasión con ustedes. Somos la familia Martel Martel Campos. Campos y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el capítulo número 6 del documento Fratelli Tutti, Diálogo y Amistad Social. Pero antes de proseguir, nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Espíritu Santo hoy nos asista en especial, que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, como les comentábamos, nos da mucho gusto compartir con ustedes una vez más, dándoles de antemano la bienvenida a nombre de toda la catequesis familiar y sobre todo sobre nuestras hermanas violetas, que también les da mucho gusto que a través de este medio podamos llegar a sus hogares. Pero antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso sobre el capítulo 5, que nos habló de la mejor política. Recordemos que este capítulo nos lo compartieron las hermanas Reina y Evita. Y precisamente nos hablaron sobre política, ¿verdad? Este documento dedicado a la política y su proyecto de construir una fraternidad universal en torno a la idea de democracia y de crear un proyecto común en donde se defiendan los derechos de todas las personas. También el Papa nos habla sobre la caridad política como una forma de entender a los demás, donde todas las personas vivamos dentro de un entorno de la justicia. La caridad social nos hace amar el bien común. El Papa propone en este capítulo construir el pueblo y la democracia, es decir, el gobierno del pueblo donde la sociedad sea la protagonista. Muestra la figura del nuevo político, ese político que esté preocupado y ocupado por las necesidades de su pueblo antes que las de él mismo. El sistema político y económico debe estar fundamentado en el trabajo que dignifica a toda persona y la educación, pero no solamente la educación cultural o científica, sino esa educación moral y una economía justa. Que todos los seres humanos tengamos lo necesario para vivir dignamente. Y también hace una propuesta de una autoridad mundial que organice a los pueblos para tener esta cultura del encuentro. Resaltando en este sentido, resaltando la idea de que es el Estado quien debe ser el encargado de velar por el bien común, no la sociedad. En los actuales momentos estamos dirigiendo nuestra mirada a la sociedad como última opción para repartir lo que es el bien común o conseguir el bien común, pero en realidad esto le compete única y exclusivamente al Estado. Por eso es que debemos tener muy presente que a la hora de elegir, sepamos elegir al gobernante, al representante, que esté mejor preparado, que tenga las mejores propuestas y que tengamos confianza que con él podemos asegurar ese bien común. Así es, y ese bien común que en la medida que lo vayamos ejercitando como sociedad, vayamos siendo unas sociedades más maduras, con esa capacidad de decidir y decidir mejor, y en esta cultura del encuentro.
Y precisamente hablando de esta cultura del encuentro, en el capítulo que hoy con mucho gusto vamos a compartir con ustedes, que es sobre el diálogo y la amistad, el Papa precisamente nos habla que para tener ese encuentro y esa ayuda mutua necesitamos el diálogo. Y nos dice el Papa, ¿qué es el diálogo? El diálogo es un encuentro entre dos personas o grupos que se reconocen, es decir, que están en un mismo nivel. Puede ser jerárquico, de responsabilidad o, ¿por qué no?, hasta político. Y en este encuentro de personas o grupos debe existir el respeto y también nos está hablando de la amabilidad, el trato amable y respetuoso. ¿Para qué? Dice, para que ellos mismos tengan la capacidad de escuchar la palabra del otro, ¿verdad? ¿Y con qué objeto? Pues que muchas veces en este sentarse a dialogar se va a tener que ceder. ¿Para qué? Para encontrar el bien común. El bien común entendido como lo que nos beneficia a todos. De este bien común que ya nos hablaba el Papa en el capítulo 5, en el cual nos decía que es sentar la base para la convivencia de una buena vida política. Pero en este caso estamos hablando de esa convivencia en el diálogo, que además de ese encuentro entre iguales, tiene otro fundamento muy importante, que es buscar y crear la verdad, que es de lo que hoy vamos a hablar. La verdad entendida como ese horizonte en donde podemos juntos convivir, desde luego con los ingredientes de la confianza y la honestidad en el momento de sentarnos a dialogar. Sí, en ese sentido, tenemos que partir de la idea de lo que es una encíclica. Una encíclica es un documento solemne que emite el Papa sobre un tema urgente o vital, o que él considera pertinente que sea importante. Esta encíclica es social. Esta encíclica no es religiosa, ni mucho menos espiritual, y está en continuidad con otra también muy fuerte, que también ya la analizamos en alguna ocasión, que es Laudato Si, que tiene que ver sobre el cuidado del medio ambiente. En esta encíclica, el Papa dice que lo que se tiene que hacer es cambiar el modelo de vida y el modelo de civilización. El Papa propone que soñemos y hagamos una amistad social, y se mete en los temas propios que él siempre ha manejado, como por ejemplo la migración, el descarte, la pobreza, los indígenas, el medio ambiente, y se mete en las barbas del liberalismo, ya que fraternidad viene desde la Revolución Francesa, cuando se enarbolaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y fraternidad, en este caso, es la piedra angular de la filosofía masónica. De ahí que haya, digamos, una tergiversación de lo que es este tema y se tenga, digamos, otra visión del mismo. El Papa entra a un concepto muy liberal de lo que es la fraternidad y le da un resignificado desde el punto de vista católico. Él habla del amor, de la dignidad humana, de la necesidad de sentirnos todos hermanos de manera social. Este documento es más hacia afuera que hacia adentro y va dirigido hacia los hombres de buena voluntad, no solo a los católicos, y que tengan todos la actitud de escuchar. Por eso, su lectura es muy interesante. El Papa hace un diagnóstico, como vimos en el principio, en el capítulo 1, donde aparentemente nos da la impresión de que existe un diálogo más intenso y más extenso que en otras épocas, pero en realidad es todo lo contrario, porque ese diálogo que aparentemente está, pues es de negociación, no se busca realmente el bien común y particularmente se va hacia perseguir los intereses particulares de quienes están interviniendo. El uso de las redes sociales,
los medios de comunicación, al reducir las distancias, dan la impresión de que favorecen la comunicación, pero en realidad fomentan el individualismo, la violencia, la polarización y el relativismo, originando con esto un gran caos y mucha confusión. En las redes sociales se empieza a utilizar un lenguaje muy agresivo con los otros, unos y otros, y que incluso se desprecian entre sí y se rechazan muchas veces las ideas, además de que se recurre a querer eliminar al contrincante. Este lenguaje violento ocupa un lugar especial en los medios de comunicación y ha alcanzado a la política. Es decir, ese amarillismo nos está llamando tanto la atención que pensamos que realmente es verdadero y que es lo que nos está dando la mayor información. Y este ha alcanzado a la política, como decíamos, donde la confrontación está dividiendo a las sociedades en el mundo entero, como lo hemos visto. Esa polarización es lo que está causando las divisiones en las familias. Así es. Y para poder hacer un camino hacia el diálogo y la verdad, nos dice el Papa, que tenemos que recurrir a la razón, al pensamiento. Y esto nos va a llevar a un elemento muy importante para encontrar la verdad, que es la filosofía. La filosofía entendida como el conjunto de reflexiones sobre el hombre y el universo. El detalle con la filosofía es que en este mundo de ideas y de reflexiones nos encontramos con una ideología que ya había mencionado antes Rodolfo, que es el relativismo. El relativismo que niega la existencia de la verdad absoluta. Dice que no hay una verdad absoluta. Esta es una estrategia del poder para controlar a los pueblos, imponiéndolos una verdad a modo que a ellos les convenga. Y de este modo les quita sus raíces. Es decir, que en este mundo de ideas, de que piensa lo que quieras, lo que hagas está bien, mientras no dañes a otros, si a ti te sienta bien, pues hazlo. Todo es tan relativo que tu verdad y mi verdad y la de todos está muy bien. Entonces, en este pluralismo de ideas, lo único que se está haciendo es tener un caos y que realmente el origen y la raíz de las cosas la estamos perdiendo. Pero no solamente tenemos el elemento de la filosofía, sino también de la ciencia entendida como el camino para acceder a la verdad. La ciencia ocupa el método de verificar y experimentar todo lo que está investigando. El detalle con la ciencia es que el método científico está recurriendo a la especialización. Ven que está hoy muy de moda la especialización en todo. Entonces, la ciencia recurre a otras disciplinas para buscar la verdad. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo, que se hace una fuente de ideas de que cada especialización pone su punto de vista, que lejos realmente de acercarnos a la verdad, nos crean más confusión. Entonces, el instrumento para buscar la verdad es el diálogo, pero el diálogo como un elemento del consenso. Y nos dice el Papa, pero no de ese consenso de lo que opinan las mayorías, o el consenso donde se busca el bien o los intereses de un grupo, principalmente del grupo en el poder, o no el consenso que a veces se entiende como una negociación para encontrar la verdad. No, la propuesta del Papa es que volvamos la vista hacia la fraternidad. Y nos dice que la fraternidad es en que todos debemos de vernos como personas. Todo el ser humano, más allá de esa humanidad, somos personas con una dignidad dentro de la cual debe de ser respetada. Y en ese respeto de la dignidad debe ser puesto al servicio de todos.
Y en ese ponernos al servicio de todos, debemos incluir sobre todo a los grupos más vulnerables, es decir, a los que se encuentran en los niveles más bajos, tanto de cultura como de educación, como de poder económico. Entonces, a estos hermanos, a los que están a la orilla del camino, es a los que también se deben incluir en este consenso de respetar sus derechos como personas. Entonces, nos dice el Papa que este es el verdadero camino del consenso. Dice, entonces, si tomamos en cuenta este respeto fraterno y nos vemos realmente como hermanos, estaremos practicando una ética que él llama la ética universal. Y dentro de esta ética universal vamos a poder entrar todos, tanto los agnósticos, que son los científicos, como todos los creyentes de las distintas religiones. ¿Por qué? Porque estará basado, esta moral universal estará basada en el respeto, en la dignidad del otro, surgiendo así la cultura del encuentro. Esta es la parte que viene de algún modo a cerrar lo que veía el capítulo 5. El capítulo 5 concluye diciéndonos que hay que optar por la cultura del encuentro desde el aspecto político y en la búsqueda de la verdad a través del diálogo vamos a optar por la cultura del encuentro desde el aspecto social. Y que a partir de estas diferentes culturas, ideologías y religiones se vaya construyendo un pueblo con un nuevo modo de vivir y un nuevo modo de pensar, realizando un proyecto en común que nos lleve a la verdad, la justicia y al bien común. Exactamente. Como estamos mirando entonces, en este capítulo 6, estamos viendo el gran reto de lo que significa llevar a cabo esta fórmula. Esta fórmula llevada a cabo tal cual, literalmente tal cual está expuesta, realmente garantiza que se llegue a los consensos, a la participación y principalmente a conseguir el bien común y a resolver mucha de la problemática que se está desencadenando en estos tiempos de pandemia. Al finalizar la lectura de este capítulo, el Papa concluye hablando de una gran virtud, que en este caso es la de la amabilidad. Pero esta amabilidad no entendida desde el punto de vista burgués, sino más bien es entendida como el tener atención y respeto o dar un buen trato de todo corazón a la persona que se está, con la que se está uno interrelacionando. Es decir, no burgués porque no nada más es de buenas maneras y de tener mucha cortesía o de rebuscar palabras, sino que es realmente sentir que uno va de corazón a apoyar al otro. Sí, porque como tú comentas, Rodolfo, el Papa precisamente nos dice que este diálogo que nos va a llevar a la verdad y nos va a llevar a tener una mejor ética, debe tener el ingrediente de la amabilidad. ¿Por qué? Porque no solo son buenos modales, sino que la palabra amabilidad viene de amar. Es decir, que en el trato con el otro no solo es de respeto, sino que debe llevar el ingrediente del amor. Esta en realidad es la propuesta que tiene el Papa, este encuentro cultural que sustenta la propuesta política del bien común del capítulo anterior, como vimos. Sabedores de que es una propuesta difícil, porque en realidad no es nada fácil llevarla a cabo, por los desencuentros que vemos día con día, por ello este capítulo y el siguiente, más bien el siguiente capítulo, nos hablará del perdón, pero el perdón entendido como la forma capaz de rehacer las relaciones y construir la fraternidad que tanto necesitamos en esta época. En el marco de una pandemia que, como decíamos, está muy lejos de terminar y que nos ha vuelto los ojos hacia la esperanza y a reconocernos en nuestra vida. La manifestación es del amor de Dios que tenemos que encontrar
a través de las personas que nos quieren, para vivir con gozo y agradecimiento el diálogo y la amistad social. Así es. Y ojalá, hermanos, que a través de esta reflexión, que yo sé de antemano que ustedes están haciendo desde sus hogares, porque de algún modo mis hermanos que nos han antecedido en la reflexión del documento del Papa y nosotros mismos, solamente les vamos dando como una guía, pero no va a haber mejor reflexión que la que ustedes hagan desde sus hogares o sus grupos, como se encuentren organizados, meditando párrafo por párrafo y comentándolo, que es la parte más rica, ¿no? Y pues por nuestra parte, con mucho gusto hemos comentado este bello capítulo que nos tocó del diálogo y de la verdad, y que pues ya no nos dejemos llevar por esa idea de que pues tu verdad, la verdad de él y la de la verdad del otro, todas son válidas. Ya vimos cuál es la verdad que se propone, la verdad del respeto con el vehículo del diálogo para buscar siempre el beneficio de todos, pero sobre todo del hermano más desprotegido. Y por medio de esto encontrar lo que sería la idea de la amistad social como tal, encontrando la paz en base a los consensos, pero sin llegar a transgredir el derecho de los otros. Entonces, pues realmente es una propuesta pues muy complicada, pero que no perdamos la fe, porque al final de cuentas eso es a lo que debemos hacer. No hay vuelta de hoja. Pues por nuestra parte es todo. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta reflexión y que no se pierdan el siguiente tema con nuestros hermanos con los que siguen, porque viene un tema muy importante. Para poder encontrar esta cultura del diálogo es necesario el perdón. Y entonces en el capítulo 7 vamos a ver cómo vamos a llegar a ese perdón. Entonces nosotros nos despedimos el día de hoy con esta oración tan hermosa, precisamente que nos habla de esta manera de vivir la fraternidad. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que de todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, con esto nosotros nos despedimos y dejándoles pues como que 2 cuestionamientos para la semana que viene y nos volvamos a reencontrar. De acuerdo a lo que hemos comentado, como que nuestra tarea espiritual, ver realmente si yo estoy llevando una buena comunicación dentro de mi familia y con los que me rodean, y si busco realmente el diálogo para llegar a la verdad. Si yo, como persona, como cristiano, como miembro de catequesis, estoy respetando los derechos de los demás o estoy imponiendo mi interés sobre el interés del otro. Y ver por qué, por ejemplo, se está suscitando muy comúnmente esta mal diálogo, podemos decir, dentro de las familias, sobre todo los que tenemos hijos adolescentes. A lo mejor el diálogo no está fluyendo bien porque alguno de los elementos que vimos hoy no lo estamos llevando a cabo. Entonces, esto lo dejamos sobre la mesa para que ustedes y nosotros también lo meditemos, pero con el afán de mejorarlo para que tengamos un mejor diálogo con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestros hijos y con nuestros grupos de meditación. Y que de alguna manera también
debe a nosotros alentarnos para seguir la huella, porque de alguna manera en el próximo mes de octubre cumplirá un año esta encíclica. Los resultados tendrán que verse, porque a final de cuentas esto no queda en saco roto. Yo creo que poco a poco iremos viendo quiénes la acogen y quiénes la quieren llevar a cabo y los resultados que puede llegar a tener. Entonces, pues muchísimas gracias, hasta pronto y hasta siempre. Hasta luego, hermanos.